pasa nada, pero pues a seguirle, ¿ok? No se queden en esa parte y lo más importante aquí es que no pierdan el ritmo. Ujú. ¿Van bien? No, que eso no los distraiga. Entonces, para empezar eso. Otra, pues quiero desearles un feliz día, espero se lo hayan pasado muy bonito. Creo que hasta cierto punto es conveniente que se hayan quedado en sus casas, ¿m? O mínimo que no hayan ido a la facultad. Espero hayan disfrutado su mañana y pues ya nada más que lo del día de hoy sea como un pequeño cierre de un bonito día, ¿ok? Entonces, dudas que tengan de lo visto el lunes, ¿todo bien? Pues sí, andamos en modo elegante, si tiene que ser. ¿Alguna duda? ¿O todo bien? Vamos bien con el tema, ya no se van a confundir entre pinealocitos y pitucitos como su instructor. Que acuérdense, la pineal es la de la melatonina, bla, 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 pituicitos de pituitaria, neurohipófisis, ¿ok? ¿Alguna duda sobre el circo circadiano que no me dejaba el lunes, algo, o todo bien? Todo bien, Irán. Vale, va que va. Entonces vamos a continuar. Y pues la siguiente glándula de la que toca hablar es la glándula tiroides. ¿Por qué yo le llamo glándula tiroides y no glándula tiroidea? Porque ¿alguien sabe la etimología de tiroides? ¿O por qué tiene este nombre? A lo mejor se los dijo su doctor de anato, algo por el estilo. Pues nada, la verdad es una historia bastante interesante. Es cuando tiras algo, ¿no? Entonces, pues se te cae la pluma o el lápiz y es, ¡ay, la tiroides! Y te agachabas y pues por eso se veía que se ensanchaba el cuello. No, no es Algo cierto, no así, me crean, al rato van a empezar a decir que es verdad. algo así, algo así. Pues realmente tiroides viene etimológicamente de la palabra o sí, del significado escudo, ¿ok? Y realmente esta glándula no tiene forma de escudo. Ustedes díganme qué es lo que tiene forma de escudo, de lo que ven en la derecha. Ustedes, de las cosas que ven en la derecha, ¿a cuál le podrían atribuir el nombre o la morfología de un escudo? Piensen. Cartílago. Exactamente, Lira, el cartílago. Y pues ya vimos sistema respiratorio y vimos que ese cartílago, pues lo único que funciona es para conducir el aire, ¿ok? Es parte de la pared. ¿De qué estructura del sistema respiratorio? ¿Alguien? ¿De ¿Cuál fue qué la pregunta, parte? Irán? Si no te preocupes yo, ¿de qué parte del sistema respiratorio forma parte el cartílago tiroides? De la faringe, de la laringe, de la tráquea, de los bronquios, ¿de qué parte? Laringe. De la laringe, exactamente, Alexis. Y recuerden que es cartílago hialino. La única función es, pues, la conducción del aire, ¿ok? Entonces, realmente es un poco triste que una glándula tan importante reciba su nombre solo por el cartílago que está asociado a ella. Y si se dan cuenta, dato eh, pues el dato curioso ni siquiera es que la glándula tiroides esté encima del cartílago tiroides, ¿ok? La glándula tiroides está debajo de dicho cartílago, está entre los primeros tres anillos traqueales y, bueno, su istmo, que llamamos istmo a la porción más delgada de dicha glándula que está en el centro, pues se llega a extender hacia el cartílago cricoides, ¿ok? Entonces es inferior al cartílago tiroides. Muchos lo llaman glándula tiroidea, pero pues yo digo glándula tiroides, y al final de cuentas está conformada por dos lóbulos, como lo pueden ver aquí, y un istmo en la porción central, ¿ok? Realmente, pues su peso tampoco es tanto, pero si lo comparamos con la hipófisis o con la pineal, pues podemos decir que es una glándula de un tamaño considerable y pues de una longitud y un ancho también lo suficientemente considerable para que al momento de ver alguna alteración en dicha glándula,
pues por medio de la exploración física se pueda palpar, ¿ok? Podemos palpar si existe alguna tumoración o algún nódulo que no debería de formarse y poder ayudarnos un poco a clasificaciones y a poder saber si existe algún tipo de anomalía en dicha glándula, ¿ok? Habíamos mencionado anteriormente que la glándula tiroides va a tener un arreglo folicular, ¿ok? Y la unidad funcional de dicha glándula va a ser el folículo tiroideo. Y pues algo que con lo que quiero que se queden es que, bueno, la parte derecha es una fotomicrografía de esta glándula, ¿ok? Y cada uno de estos son folículos tiroideos. Ahora bien, nunca se me va a olvidar que en el curso de instructores, pues justamente una querida amiga había hecho la analogía de que los folículos tiroideos eran como flores, que la parte central era lo que llamaremos coloide, que sería esta porción rosita, y en la parte de los pétalos, pues serían las células que llamaremos células foliculares. Y un doctor, y yo dije, wow, qué buena analogía, ¿no? Pero un doctor le dijo, no, no digas eso, los vas a confundir. ¿Por qué? Porque realmente la glándula tiroides o estos folículos tiroideos son como pelotas, ¿ok? Son como esferas. Entonces, cuando tú haces un corte, es como si esa esfera la rebanaras y lo que estuvieras viendo es el centro de la esfera, ¿ok? Y esto rosa fuera como el líquido que hay adentro de la pelota, adentro de la esfera. Y pues sí, se me hizo algo importante que ustedes lo vean así. Cuando vemos los folículos tiroides, no vemos como círculos planos, simplemente vemos cortes de estructuras esféricas, ¿ok? Entonces, para que eso no se les olvide, porque al final de cuentas, dichos folículos, pues su morfología, pues obviamente va a estar asociada a su función, ¿ok? Entonces, para términos histológicos, lo que veremos en la parte central de nuestros folículos tiroideos le llamaremos coloide. ¿Ok? Y esta sustancia se ve así de rosa debido a que tiene mucho material proteico, proteico de las tipos de hormonas que van a estar sintetizadas ahí. Ujú. Ahora bien, no solo va a ser material netamente proteico, también va a haber glucoproteínas. Entonces, si dentro de este coloide va a haber glucoproteínas, ¿qué tinciones podemos usar para evidenciar la presencia o no de este coloide? Si son glucoproteínas. ¿Alguien? Paz. Exactamente, Xiomara. Paz, Azul Alcián, Carmín de Mayer. Perfecto. Entonces, un ejemplo claro en la aplicación de esto que les digo sobre las tinciones, las glucoproteínas, los folículos tiroideos, es que, por ejemplo, cuando hay alguna enfermedad autoinmune que ataque a las células que forman estos folículos y que disminuya entonces la cantidad de coloide que se está formando, podemos hacer una tinción de paz. Vamos al microscopio y si vemos que hay muy pocas estructuras que se tiñen de color magenta, quiere decir que hay una baja en la cantidad del coloide y por lo tanto podríamos hablar de algún tipo de hipotiroidismo, ¿ok? Entonces, para que vean que hasta las tinciones que vimos al inicio, pues tienen un motivo, ¿no? No nada más para molestarlos a ustedes. Entonces, este coloide va a estar rodeado de unas células de morfología cúbica. Nosotros habíamos hablado en tejido epitelial que tendríamos epitelios planos, cúbicos y cilíndricos. Y que una de las características o de los lugares claves o característicos, perdón, de encontrar un epitelio cúbico simple era la tiroides, eran los folículos tiroideos. Y son estas células que van a estar rodeando a dicho coloide, ¿ok? Entonces vamos a llamarles células foliculares
Y si les preguntan el tipo de epitelio que tienen los folículos tiroideos, lo que tienen que contestar ustedes es un epitelio cúbico simple, ¿ok? Ahora bien, ojalá le pueda, ahorita le voy a hacer suma a una fotografía para que quede claro esto de que la porción apical mira hacia el coloide, porque eso tiene una clave o tiene una importancia al momento de aprenderse la síntesis de dichas hormonas tiroideas. Y pues yo lo que les había mencionado es que si vemos una gran cantidad de capilares y estamos en este bloque, no pueden dejar de pensar en sistema endocrino. Y la tiroides no es la excepción, ¿ok? Tenemos una gran cantidad de capilares fenestrados y lo bonito y lo curioso de la presencia de dichos capilares fenestrados a nivel de la tiroides es que no solo nos sirven para que las hormonas salgan y se distribuyan, sino también para que entre un ion necesario a la tiroides o a los folículos tiroideos para la síntesis de dichas hormonas, ¿ok? Entonces, esos capilares fenestrados sirven para el ingreso de iones y para la salida de las hormonas que se están formando. ¿M? Entonces, vamos a tener dos estirpes celulares dentro de esta glándula tiroidea, o glándula tiroides. Las células foliculares, que ya les dije que van a ser estos que forman el epitelio cúbico simple de dichos folículos, también se conocen como tirocitos, y estos van a ser los que van a producir tal cual las hormonas tiroideas, que va a ser T3 y T4. Están muy chavos para abreviarlo, así que le van a llamar triyodotironina y tetrayodotironina, ¿ok? Tri, T3, tetra, T4. Vamos a ver más adelante que a la T4 también se le llama tiroxina, ¿ok? Y estas células foliculares, más adelante vamos a ver por qué es que hay basofilia basal. Pero si ya dijimos que se almacenan proteínas en el coloide, pues tiene sentido que estas proteínas se sinteticen a nivel de las células foliculares. Por lo tanto, si hay que sintetizar proteínas, necesitamos abundante retículo endoplásmico rugoso. Y el retículo endoplásmico rugoso, como tiene grandes cantidades de RNA, pues tenemos gran basofilia, ¿ok? El núcleo, de igual forma, está en la base de dichas células y pues aquí podemos encontrar principalmente ciertas, si bien inclusiones lipídicas, ciertas inclusiones glucoproteicas, ¿no? Porque al final de cuentas es lo que se está sintetizando. Y ahora también tenemos a las células parafoliculares, perdón, que van a ser células de una coloración más pálida. A ver si puedo haciendo como que una analogía, estas serían las células foliculares y estas de aquí serían las parafoliculares, ¿no? Van a estar entre los folículos y también se conocen como células C. ¿Por qué células C? Por la hormona que van a producir. Va a ser la calcitonina, ¿ok? Y entonces, si se llama la hormona calcitonina y las células también se pueden llamar células C, pues yo creo que debe estar asociada, perdón, a el calcio a nivel, a los niveles de calcio a nivel sanguíneo, ¿no? Entonces, sí, la calcitonina va a ayudar a disminuir los niveles de calcio a nivel sanguíneo y a nivel sistémico, ¿ok? ¿Cómo va a realizar esta función? Lo veremos más adelante, ¿ok? Y pues son un poquito más pálidas estas células. Lo importante es que está entre los coloides. Los coloides están formados por un epitelio cúbico simple, formado por células foliculares, y entre estos folículos se encuentran dichas células parafoliculares formadoras de calcitonina. Entonces, en esta fotomicrografía de campo claro, tenida con H&E, aquí tenemos una gran cantidad de células. ¿Cómo serían estas células? ¿Cómo se llamarían? Las que estoy señalando, voy a poner el láser. Estas. Foliculares. Foliculares. Exactamente, las células foliculares. Y por ejemplo, aquí vemos un cúmulo de células, por ejemplo, esta de acá, más grandota, más pálida, que está entre los folículos, y esa pues puede ser una célula parafolicular. ¿Ok? Aquí, un buen de células foliculares. Vean, esta está más pálida, está más aislada,
que sería una célula parafolicular, y esto que está aquí, ¿qué serían? Esto que estoy señalando. Acá, ¿qué ¿Los será eso? capilares? Exactamente, Dani, los capilares, muy bien, los capilares fenestrados que tenemos un buen, ¿ok? Células parafoliculares con la flechita, células foliculares rodeando nuestro coloide. Un buen de células foliculares. ¿Esta qué tinción podría ser? Vean los coloides. Xiomara la dijo hace ratito. Paz. Exactamente, Zoe, es paz, ¿ok? Entonces, las glucoproteínas que tenemos en nuestro coloide lo hace ver de este color magenta. Y ahora, quiero que quede claro lo de los dominios, ¿ok? Entonces, hacemos zoom aquí y vamos a colorear. Ah, no me deja. Bueno, tenemos dos dominios laterales en nuestra célula folicular. Son los que les pinté de color amarillo. Ahora, toda célula epitelial tiene dos laterales, uno basal y uno apical. La porción basal de estas células va a ser la que está viendo. Ah, ¿dónde está la flechita? Ah, ya la vi. Hacia la sangre, hacia los capilares. Esa es la porción basal de nuestras células foliculares. Y la porción apical va a ser la que está viendo hacia el coloide, ¿ok? Entonces, apical está viendo hacia el coloide. eh, Dejen borro eso. Mm, mm, mm. Y basal está viendo hacia los capilares. ¿Por qué es importante esto? Porque bueno, si yo les digo que las hormonas que se forman es la triyodotironina y la tetrayodotironina, ¿qué guión creen que necesiten para que se formen estas hormonas? En su nombre lo dice. Está re fácil la pregunta. Son preguntas fáciles para solo saber que están ahí. Triyodotironina, tetrayodotironina. Díganme ¿Yodo? ustedes. Exactamente, Dani, el yodo. Entonces, la sangre va a tener una gran cantidad de algo llamado yoduro y va a pasar por la porción basal a través de unos canales de sodio yoduro y va a hacer que entre a la célula este yoduro, ¿ok? Y posteriormente las hormonas tiroideas se van a formar por yodo y por proteínas. Y este yodo y estas proteínas, bueno, el yodo va a viajar desde la sangre, se va a meter y va a salir por la porción apical, por la porción azulita. Y las proteínas se van a sintetizar dentro de estas células y van a salir por la porción apical, la porción azulita. Y esas proteínas y ese yodo es lo que va a formar a toda esa estructura de color rosa, al coloide, ¿ok? Entonces, que quede claro, basal viendo hacia los capilares, apical viendo hacia el coloide. Además, esta porción apical después necesita reabsorber a las proteínas ya conjugadas con el yodo. Y para reabsorber, si bien aparte hay canales, ¿qué otra cosa que hay en las porciones apicales nos pueden servir para absorber cosas? Una especialización de membrana apical que nos sirva para reabsorber. Microvellosidades. Exactamente, Alexis, microvellosidades. Entonces, si bien mencionábamos que todas las células van a tener microvellosidades, habrá unas que estén más desarrolladas por su funcionalidad. En el caso de la tiroides, van a tener microvellosidades desarrolladas para apoyar a la reabsorción de dichas proteínas. ¿Ok? Entonces, ahora, ya hablamos
de más o menos cómo es que se van formando. Vamos a aterrizarlo un poquito más adelante, pero no se les olvide que la formación, la producción de hormonas tiroideas va a estar dado por una retroalimentación negativa, ¿ok? El hipotálamo produce TRH, la TRH estimula la producción de TSH, que alguien te puede decir qué significa TSH, porque esa terminación Es de... Ajá. hormona estimulante de la tiroides, ¿no? Exactamente, Gio, hormona estimulante de la tiroides. Es muy importante que nunca se les olvide que significa SH, estimulación hormonal. Perfecto, Gio. Y esta TSH promueve la producción de T3 y T4. Cuando tenemos mucha T3 y T4, eso le manda mensajes al hipotálamo para que secrete menos TRH, la hipófisis secrete menos TSH y disminuya la cantidad de hormonas tiroideas que tengamos. ¿Ok? Vamos a ver que si bien la tipo de hormona que más se secreta es tetrayodotironina, también llamada tiroxina, la forma activa o la forma con mayor actividad metabólica es T3 o triyodotironina, y vamos a ver que de la gran porcentaje de T4 que se sintetiza, una gran cantidad se termina, por así decirlo, degradando a lo que sería triyodotironina. ¿Ok? Y realmente hablar de la glándula tiroides es hablar de un buen de funciones, tanto así que si la endocrinología es una subespecialidad de medicina interna, pues hay todavía una subespecialidad más allá de la endocrinología, que son médicos que se dedican solamente a ver patologías o a ver enfermedades que están relacionadas con la tiroides, ¿ok? Entonces imagínense, 6 años de medicina, 3 de medicina interna, dos, no, 3 de endocrinología y aparte otros 2 de tiroides. O sea, hay muy pocos. Yo tuve la fortuna de que 2 de ellos me dieran clases en el Hospital General de México y la verdad es de que es algo pues bastante interesante. Entonces vamos a ir desglosando poco a poco las funciones de estas hormonas tiroideas, ¿ok? Son eh, hormonas metabólicamente activas, son hormonas que van a acelerar el metabolismo basal, ¿ok? Entonces, van a aumentar el ritmo del uso de los carbohidratos, es decir, va a aumentar la glucólisis, va a aumentar, ¿ok? Queremos que rápido usemos la cantidad de carbohidratos que tengamos, ¿ok? Va a aumentar la glucogenólisis, ¿ok? Porque recuerden que el glucógeno es un almacén de carbohidratos. Aquí lo que requerimos es usar esos carbohidratos que provienen del glucógeno. Entonces va a promover que se rompan dichas moléculas de glucógeno para tener mayor cantidad de moléculas de glucosa, ¿ok? Entonces es acelerar el metabolismo de carbohidratos. No solo eso, también la producción y la degradación de lípidos y proteínas, ¿ok? Entonces, así como las grasas entran, se sintetizan y se van a degradar, ¿ok? Entonces, aumenta la degradación de carbohidratos, aumenta la degradación de proteínas, aumenta la degradación de lípidos, ¿ok? Es poner a chambear la máquina, ¿ok? También tiene características o también tiene manifestaciones clínicas a nivel de la regulación de la producción de calor y pues tiene sentido debido a que está en relación con la síntesis y la degradación de lípidos, como lo habíamos visto en tejido adiposo, ¿ok? También la absorción de carbohidratos y realmente, pues de una gran cantidad de macromoléculas, no solo carbohidratos, ¿ok? Entonces, cuando hay una producción correcta de hormonas tiroideas, pues se absorben de manera adecuada los carbohidratos que consumimos de la dieta. Habíamos hablado que si hay muchas hormonas tiroideas, disminuye la cantidad de TRH y de TSH secretada. Si hay pocas hormonas tiroideas, aumenta la cantidad de TRH y de TSH, es decir, va a ser el regulador de este eje hipotálamo, hipófisis, tiroides, y al final de cuentas, pues por todo lo anterior, por el aumento del metabolismo,
va a aumentar o va a influir en el crecimiento tanto tisular como corporal. En términos generales, todo esto ¿qué va a provocar? Pues va a provocar que aumente perdón, aumente la frecuencia cardíaca, por ejemplo, ¿ok? Siempre que piensen en una persona con una mayor cantidad de hormonas tiroideas, piensen en alguien, eh, no sé, pues sí, como muy hiperactivo, alguien con una frecuencia cardíaca elevada, alguien muy, muy hiperactivo, muy activo, ¿ok? Y cuando piensen en una disminución de las hormonas tiroideas, pues piensen en alguien un poquito más sedentario, un poco más lento su metabolismo, ¿ok? Igual, sistema digestivo, habíamos hablado de esta absorción que hay a nivel intestinal y pues al final de cuentas también va a tener ciertas funciones o va a estar asociado a nivel del sistema reproductor porque va a influir en la síntesis de hormonas a nivel de gónadas. Ujú. Por eso también muchas veces cuando vemos algunas patologías como síndrome de ovario poliquístico, siempre se relaciona también si hay problemas de tiroides, porque al final de cuentas las manifestaciones clínicas son muy parecidas y pues también importante comentar que está muy relacionado también en procesos embriológicos en la formación del sistema nervioso central. No es para darles flashbacks de Vietnam, ¿ok? Entonces, también es por esto que cuando nace un producto con trisomía 21, es decir, con síndrome de Down, siempre de los estudios de tamizaje, por así decirlo, es un perfil tiroideo, porque es muy común que los pacientes con síndrome de Down puedan tener un hipotiroidismo y este hipotiroidismo haya afectado en el desarrollo de su sistema nervioso central, ¿ok? Entonces, vean, las funciones son muchísimas, todas están relacionadas entre sí y pues en este momento de la vida, para que no se hagan muchas bolas, siempre lo ponen como blanco y negro, ¿no? El hipertiroidismo es al procesos aceleradísimos, eh, el hipotiroidismo procesos súper disminuidos, ¿no? Ahora bien, ¿alguna duda hasta aquí? Más adelante vamos a hablar sobre qué es la enfermedad de Graves, qué es la tiroiditis de Hashimoto, qué son las manifestaciones clínicas que tienen estos pacientes, pero en este momento, ¿alguna duda sobre las funciones de las hormonas tiroideas? ¿Quién las produce? ¿El eje hipotálamo hipófisis tiroides o todo bien? No, sin dudas, muchachos. No, todo ¿Todo bien, bien? todo Bueno, bien, yo doctor. nada más voy a hacer una micro aportación, sobre Ujú. todo en lo que comenta Irán de las funciones de las hormonas tiroideas, tanto T3 como T4, más importante T3, aunque T4 es la más abundante. Y es para que ustedes lo entiendan como más sencillo, y a mí me lo explicaron así y lo entendí, a lo mejor les funciona, es que digamos que las hormonas tiroideas encienden los motores del cuerpo. Es decir, que aumentan todo, aumentan calor, aumentan metabolismo, digamos lo que es el encendido del motor. Entonces, personas que tienen hipertiroidismo, como dijo Irán, que está el motor sobre revolucionado, por eso el motor, si tú vas a 10,000 revoluciones por minuto, está caliente, se puede tronar, etcétera, y eso por eso los pacientes tienen taquicardia, taquipnea, diarrea, etcétera, etcétera. Y a la par, si el motor está apagado o muy lento, eso se le llama hipotiroidismo y están todos lentos, no se mueven, se estriñen, hablan ronco. Ese es de, casi casi lo decimos de broma, pero lo van a escuchar cada vez más reciente o más frecuentemente en el resto de la carrera, que es diagnóstico de camión, que decimos que es cuando te subes al camión y ves a un paciente con una enfermedad y dices, ah, este tiene tal enfermedad. Los pacientes con hiper o hipotiroidismo son muy fáciles de diagnosticar, obviamente ya en fases avanzadas, porque son muy característicos, tienen, gritan mucho la enfermedad.
Entonces, digo, ahorita Irán más adelante les va a explicar como la síntesis de y con base en eso uno puede entender cómo se puede tratar estas enfermedades, pero a grandes rasgos enciende el metabolismo y hace que todo funcione más rápido. Ese sería como el, el enseñar de qué es la función de la hormona tiroidea. Y bueno, y por último y no menos importante, rápido, si les comento, la hormona tiroidea es fundamental para el crecimiento en los primeros años de vida, meses de vida. Hay una enfermedad que se llama hipotiroidismo congénito, que como lo dice el término, está baja las hormonas tiroideas y es congénito porque viene de nacimiento. Y nacen los niños con hormonas tiroideas bajas, ya sea porque no se desarrolla la glándula o porque es insuficiente la hormona. Independientemente de esto, eh, el problema es que necesitas hormonas tiroideas para empezar a desarrollar, sobre todo, muchas cosas en los primeros días de vida y meses de vida, pero sobre todo las hormonas tiroideas afectan así, sí o sí, el desarrollo cerebral. Entonces, los pacientes que tienen hipotiroidismo congénito y no los diagnosticamos a tiempo y no los tratamos a tiempo, que esto se trata, la hormona tiroidea existe en tabletas y no sé si alguno de ustedes o alguno de sus familiares tome hormona tiroidea, pero es extremadamente frecuente. Entonces, se les da hormona tiroidea y se acaba el problema y nacen y crecen como niños normales, sin ningún tipo de problema. Entonces, con base en eso es que, de hecho, el tamiz neonatal, que es la prueba que se hace cuando nace un niño, le toman la famosísima prueba del talón, la sangrita del talón, para ver si tienen alguna de estas enfermedades congénitas. Y una de ellas, las demás no me voy a meter en broncas, pero una de ellas, y la más importante, es este hipotiroidismo congénito. ¿Por qué? Porque necesitas hormonas tiroideas para el desarrollo, obviamente, de todo, pero lo más importante, los primeros 2 años de vida, el cerebro. Nada más. Gracias, Iram. No sé si tengan alguna duda o comentario y si no, para seguirle. Denme 2 minutitos, pero muchas gracias, doctor. La verdad es de que la aportación es muy importante. Las hormonas tiroideas literalmente podrían estar en todo y una afectación en las hormonas tiroideas va a afectar el metabolismo y va a afectar en un chorro de situaciones que como médicos siempre tenemos que tomar en cuenta, ¿ok? Para dar un diagnóstico, para dar un tratamiento, no solo del hipotiroidismo, del hipertiroidismo, sino también de las patologías asociadas, ¿ok? Entonces, si quieren, desconéctense, abro otra sesión para hablar ahora de la síntesis de dichas hormonas, ¿vale?